2003, un grupo de 4 personas, 2 de ellas de Las Rozas, 2 de ellas de Las Matas, se reúnen para crear una asociación sin ánimo de lucro que potencie el ferrocarril en Las Matas. Deciden denominarse AFEMAT, Asociación de Amigos del Ferrocarril de Las Matas. Si queremos conocer la historia de Las Matas, nos tenemos que remontar a 1755. En 1755 aparecen por primera vez en unos planos de Madrid un lugar llamado Matas Altas. Así era como se le conocía entonces a este lugar. Eran unos planos que nos daban idea de los pueblos de los alrededores de la capital. Hablamos de 1700. ¿Qué había en Las Matas en 1700? Únicamente un parador o casa de postas. Un animal, durante una jornada, viene a recorrer 5 leguas, el equivalente a 25 kilómetros. Justamente Las Matas se encuentra en el kilómetro 25 de la carretera de La Coruña. Este parador se hizo con la idea de que personas y animales, una vez hubieran recorrido esas 5 leguas, pudieran descansar en este parador o casa de postas. Paraban en Las Matas, descansaban, abrevaban las caballerías y se disponían de nuevo a continuar su última etapa hasta llegar a Madrid. En este parador se dice que estuvo escondido Luis Candelas, aquel famoso bandolero que decían que repartía el dinero entre los pobres. El parador desaparece, pierde su utilidad. ¿Pero por qué pierde su utilidad el parador? Pues porque en 1861, por primera vez, por Las Matas pasa el ferrocarril. El ferrocarril le va quitando vida al parador y al final se queda simplemente como un lugar de recreo para los terratenientes de la zona. 1861. El tren pasa por Las Matas, pero no tiene parada. En Las Matas no había población suficiente para que la Compañía del Norte, que es la que hace la línea Madrid-Irún, pueda gastarse un dinero en hacer, aunque solo sea, un apeadero. Es hasta más adelante cuando los grandes terratenientes, y en concreto el conde de Romanones, que era el mayor propietario de los terrenos de Las Matas, solicita a la Compañía del Norte le haga una parada o un apeadero. Lo consigue. De esta manera, sus amigos pueden venir al coto que tenía el conde de Romanones en Las Matas a cazar perdices y conejos. La Compañía del Norte decide en 1910 sacar las mercancías de Príncipe Pío. Príncipe Pío no tiene expansión, está muy limitado. En un lateral tiene la montaña de Príncipe Pío y en el otro lado las calles de la capital y no se puede extender. Con lo cual, mercancías y viajeros se agolpan en la estación. Deciden entonces buscar un lugar no muy lejos de la capital y cerca de su propia vía férrea, Madrid-Irún, donde instalar una estación de clasificación. La primera estación de clasificación que se hace en España. Y ese lugar lo encuentran en Las Matas. En 1910, en Las Matas seguía sin haber nada, sin haber vivienda. En 1919 se inaugura la primera estación de clasificación en España. Bueno, pues ahí en clasificación hay 2 playas, la playa par y la playa impar. La playa par es que vienen de Madrid y que van para el destino Irún. Y la playa impar es la que venía de Galicia y de La Coruña, de esa parte. Y ahí se clasificaban los trenes. Entonces, cuando venía un tren, por ejemplo, de La Coruña, pues metían en clasificación aquí a una trinchera que había grande, que estaba llega hasta de Cultura, que estaba ahí a la cabeza, que ahí, vamos, que estaba la topera. La estación de clasificación empieza a funcionar en 1919. Para que una estación de clasificación pueda ser operativa, necesita un lomo de asno. En este caso, en Las Matas se utiliza una trinchera que venía a lo largo de esta calle, que es la calle Macarena. Partía desde el fondo de allá y venía por esta línea hasta la biblioteca de Las Matas. 6 metros de profundidad, en trinchera. Por ella, una vía
y una locomotora cogían los vagones y los iban subiendo hacia arriba. Cogían un tren de 20 o 30 vagones y subían por la vía, había un lomo de asno, que ahí iban cortando un vagón o dos, y según iban lanzándolos, iban clasificando a tal vía. Había luego un edificio que era el guardagujas, que era el que el capataz le hacía las señas con el banderín. Así se iban clasificando los vagones, ¿sabes? Y claro, había problemas porque muchas veces los vagones venían calientes, algunos se paraban un poquito antes y pegaba el otro por detrás y pegaba el zurriagazo y descarrilado. Y entonces es cuando nosotros interveníamos para poder encarrilarlos. Habría muchísimas, porque por ejemplo, cuando tiraban los vagones de lomo de asno, iban cogiendo velocidad, ¿no? Y entonces los calceros estaban con las vías, ponían un calce, y a lo mejor les desprendía el calce, y bueno, cuando llegaba allí le pegaba un zambombazo, que si era de carbón, pues el carbón al suelo, si era de otras cosas, en fin, era un desastre, y nosotros somos los que teníamos que pagar el pato. Y precisamente los de vías y obras eran los que pegaban también más el pato, porque cuando se hacía averías en la vía, pues había que nosotros encarrilarlos y ellos reparar la vía. Así es como funcionaba la clasificación. Para que una estación de clasificación funcione, hacen falta mucho personal. Maquinistas, fogoneros, enganchadores, guardaagujas, capataces de maniobra, guardafrenos, obreros de vía, todo tipo de personas. Los operarios que vienen a Las Matas a trabajar a esta nueva estación de clasificación, al no haber asentamiento ni viviendas en Las Matas, tienen que desplazarse de otros pueblos. La Compañía del Norte decide, pues, que estos obreros no pueden estar yendo y viniendo continuamente de sus lugares de residencia al trabajo, y así deciden hacer viviendas para sus empleados. Viviendas que empiezan a funcionar en 1922. Vine en el año 1930 a vivir aquí en Las Matas. Mi padre era ferroviario y era capataz de maniobras y tuvo que venir aquí. Entonces la familia, nos vinimos todos y vinimos. El 30 de abril llegamos, me parece, aquí a Las Matas, y me hizo mucha impresión cuando entramos en el barrio, en esta casa primera que vivimos, ahí donde está el eucalipto. Entramos a ver la casa y nos pareció muchísimo más grande, porque la que vivíamos en Madrid era más reducida, ¿no? Y esto nos pareció un palacio. Entonces nosotros sentimos los trenes y salíamos al corral a ver los trenes pasar, porque era la primera vez que veíamos los trenes pasar. Entonces, al abrir la puerta, a mí me hizo una impresión enorme, pues un terraplén que había plagado de amapolas. La Compañía del Norte hace viviendas para sus empleados en 1922. Justo desde las proximidades de la estación de Las Matas, a lo largo de una calle que se llama San José Obrero, decide construir dos tipos de vivienda. Dos bloques de vivienda en altura y el resto viviendas de una sola planta, adosadas 2 a 2 y colocadas a tresbolillo. Es decir, no se miraban las unas a las otras, a ambos lados de las aceras de la calle San José Obrero. Hemos dicho que los obreros de vía y obras estaban en las casas de la planta de abajo, las casas de una sola altura, y quienes vivían en los edificios de 2 alturas que junto a la iglesia y a las escuelas constituían la plaza del pueblo, pues en los edificios de más altura vivían las personas de mayor categoría dentro de la empresa. Encima de la iglesia vivía el sacerdote, que además de ejercer de sacerdote, ejercía de maestro.
puesto que a los niños no se les hizo escuela, solamente a las niñas, y los niños iban a la iglesia donde recibían educación. Las últimas casas del barrio viejo, las viviendas que construyó Norte. Y en la calle en la que yo me encuentro ahora es la calle Macarena. Estamos pues en el poblado ferroviario Barrio Nuevo de Renfe. Son viviendas construidas en 1963. Entre aquellas y estas han pasado 40 años. 40 años de un tipo constructivo completamente distinto, en todos los aspectos. Hemos pasado de viviendas adosadas 2 a 2 en una sola planta a construir 40 años más tarde, en época de Renfe, viviendas en 2 alturas y adosadas. Un dato importante a tener en cuenta es que en la mitad del espacio que ocupa el poblado antiguo de la Compañía del Norte, en la mitad de este espacio se agrupa el doble de vecinos que en el anterior poblado ferroviario, lo cual nos da una idea de cómo se aprovecha el espacio, cómo adquiere valor el terreno 40 años más tarde. Estamos ante un edificio singular dentro del conjunto ferroviario que hizo Renfe en el año 1963. Se trata de un torreón. Aquí lo llamábamos los casetos. Los casetos son ese complemento para el poblado ferroviario en el que se ubicaban la pescadería, en otro la panadería, en otro el bar. De esta manera, en el año 1963, como en las matas no había tiendas, los mismos ferroviarios, sin tener que subir al pueblo, podían adquirir los elementos más esenciales para poder subsistir. En la parte de arriba del edificio, ¿qué es lo que hay? Simplemente unos depósitos de agua que por gravedad le daban agua a los vecinos del barrio. Un grupo de personas, parte de ellas miembros de una asociación de vecinos llamada Matas Altas, deciden que a las matas hay que dotarle de un signo, de un emblema que le distinga del resto de los pueblos de la zona. No puede ser otro que un elemento ferroviario, puesto que las matas nace a raíz de la llegada del ferrocarril. Esta asociación recurre al Ayuntamiento de Las Rozas, en época de Jesús Zúñiga Pérez Lemaur, y todos ellos juntos reclaman a Renfe ese emblema y en este caso deciden que sea una locomotora Mikado. Había visto muchos sitios máquinas en todos los pueblos por ahí y yo digo, pero ¿cómo es posible que en Las Matas no pueda haber una máquina? Entonces se me ocurrió hablar con el director del museo, digo, oye Rafael, digo, como he visto yo máquinas en todos los sitios, ¿por qué no puede haber una en Las Matas? Dice, hombre, pues sí, solicítalo. Entonces lo solicité y entonces ya, cuando ya no estaba yo en el ayuntamiento, pues me llaman por teléfono para decir que estaba la máquina adecuada para Las Matas. La Mikado llega a Las Matas en muy mal estado, sucia, llena de óxido. El ayuntamiento se encarga de restaurarla y de subirla meses más tarde al emplazamiento en el que la podemos ver ahora. Esta máquina pesa 175 toneladas y tiene 23 metros de larga. Tiene 27.000 litros el depósito de agua y luego unos 15.500 kilos de carbón, ¿sabes? Eso para ponerlas en funcionar. Bueno, pues esta máquina precisamente era la que servía para subir el agua a un depósito, para posteriormente luego tomar el agua a las máquinas que hacían el funcionamiento de la clasificación en Las Matas. Esta máquina pues vino también completamente desguazada, ¿no? Y yo he ido poniendo, con la ayuda del maquinista Fernando Bueno, lo hemos ido restaurando, la desmontamos del todo y la hemos hecho funcionar un poquito, vamos, funcionar a mano, ¿no?
En 2006 se empieza a rehabilitar el edificio de la antigua capilla del poblado ferroviario, que más tarde se convertiría en museo del ferrocarril. Firman un acuerdo de colaboración, el ayuntamiento sufraga la luz, el agua y un empleado para acompañar a los visitantes. ACEMAT, por su parte, se compromete a dotar de contenido ese museo. Esa colaboración lleva, por fin, en 2009, a la inauguración por Esperanza Aguirre de este museo que tenemos hoy en Las Matas. Concretamente, este quinqué que tenemos en la mano es un quinqué que prestó servicio en la estación de Las Rozas. Hablamos de una época en la que no había luz eléctrica. El jefe de estación tenía que alumbrarse con quinqué a base de aceite. Esta es entonces una pieza original de la estación de Las Rozas. Las locomotoras de vapor, al igual que los coches en carretera, tienen una matrícula. Inicialmente las locomotoras de vapor llevaban nombres de ríos, de ciudades o de personajes importantes. Más adelante este sistema de numerar o de nombrar las locomotoras de vapor cambia y se las numera en función del número de ejes. Por ejemplo, en este caso, esta es una 240 porque tiene 2 ejes delanteros libres, 4 acoplados y debajo de la caldera no lleva eje alguno. Por lo tanto, es una 240. La F significa que ha sido fuelizada y el primer 2 es el número de cilindros y el siguiente es un correlativo de la locomotora. Esta es la forma de numerar los vehículos de tracción vapor. Más adelante este sistema cambia y se convierte en un sistema europeo. Las agujas las hacía el guardaagujas, que se desplazaba desde la estación hasta la aguja que era necesario maniobrar para hacer el cambio de vía. Posteriormente, cuando llega la electricidad, se montan este tipo de aparatos en las estaciones, que son los cuadros de mando, mediante los cuales el jefe de estación conseguía cambiar las agujas sin necesidad de que el guardaagujas tuviera que hacer el trabajo de desplazarse hasta la aguja para hacerla. Este cuadro de mandos es mucho más moderno, de los años 80 del siglo pasado. Es un cuadro de mandos a base de azulejos, es decir, no es una sola pieza, sino que el cuadro se compone de varios cuadros más pequeños. Esto se hizo con la finalidad de que en caso de tener que modificar algún tipo de aguja, con cambiar únicamente 1 o 2 azulejos, se conseguía que el panel siguiera operativo. Nos encontramos en la planta superior del museo, que está dedicada a maquetas, pues pensamos que en un museo de ferrocarril las maquetas son muy importantes. Es lo que llama más la atención tanto a mayores como a niños, ver trenes en movimiento. Tenemos 4 maquetas. La primera fue donada por don Felipe Ruiz de Velasco en el año 2007. Es una maqueta Märklin H0 alterna con vía K. Tiene más de 40 años. Llevaba mucho tiempo sin funcionar, con lo cual empleamos muchas horas de trabajo para ponerla en marcha. Hay una cosa, es que aquí tenemos la segunda estación de Las Matas. Hubo anteriormente otra más. Luego tenemos aquí una playa de vías. De allí tenemos unas cocheras con la rotonda giratoria. En el año 2013, viendo el éxito, decidimos hacer una ampliación de 5 metros cuadrados. En total tenemos una maqueta de casi 15 metros cuadrados y unos 150 metros de vías, con sus cambios, semáforos, etc., con los 2 sistemas, analógico y digital,
y suelen rodar al mismo tiempo 10 trenes. En la ampliación hemos querido representar el barrio ferroviario de Las Matas, haciendo las casitas también a escala. Este tren también tiene historia porque fue un regalo de Talgo, pero que esta maqueta era de alterna y el tren era de continua, con lo cual tuvimos que transformarle para que pudiera rodar en esta maqueta. Pues mira, esta maqueta es escala N. Fue donada por una señora que se llama doña María Vega y vino aquí al museo cuando estaba a mitad más o menos de su construcción, debido al fallecimiento de su esposo. Entonces nosotros la terminamos en el año 2011. Esta maqueta fue donada por un compañero nuestro, Pablo Gun. Después hemos hecho esta parte de abajo, una estación moderna, con lo cual son dos épocas distintas. Una estación moderna con un AVE y luego la parte superior, que es una zona antigua y lleva un tren de mercancías, para diferenciar las dos épocas, una moderna y otra antigua. Esta habitación es nuestro taller oficina. Aquí tenemos todo el material y toda la herramienta necesaria, inclusive un torno de relojero para realizar todo tipo de mantenimiento en las maquetas, puesto que aquí en el museo llevan muchas horas de funcionamiento y tiene que tener mucho mantenimiento. El torno para lo que más se emplea es para reparar los motores. La historia de Las Matas puede parecer sencilla y casual, pero no lo es. Para que se estableciera en esta llanura un asentamiento humano, fue necesaria la confluencia de ciertas casualidades y la llegada de una tecnología, la del ferrocarril, llamada a cambiar la forma de viajar, de transportar y, en definitiva, afrontar un futuro al que España llegó con demasiado retraso. Hoy Las Matas ha abierto su pequeña vecindad ferroviaria a muchas otras profesiones y, sin embargo, mantiene en sus costumbres, en sus barrios y en la cercanía de la industria más puntera de la empresa Talgo, ese viejo sabor al tren. El museo que el Ayuntamiento de Las Rozas y AFEMAT han creado es, pues, un tributo y un homenaje merecido a los pioneros que tanto hicieron porque el milagro del tren, humeante y ruidoso, abriera caminos por la tortuosa y torturada piel de toro.